Bueno, yo soy Ray Cruz, estoy en Noticias Generación News con ustedes. Quiero hablarles hoy rápido, ¿verdad? Para no consumir mucho tiempo de la demanda por difamación que le tienen a Jay Fonseca, a un par de gentes más, a Telemundo, NBC y también a el productor Tony Mojena, tengo entendido que le tienen el señor Elías Sánchez y su esposa por difamación. Mire, hace una semana nosotros publicamos en Noticias Generación News, en nuestra página de Noticias Generación News, todo lo relacionado a esta demanda. Si usted va a generacionnews.com, hay una noticia que dice no a la desestimación de demanda del caso de difamación por artículos de opinión contra Jay Fonseca y NBC Telemundo. Este artículo, que usted lo consigue en generacionnews.com, tiene todos los detalles. No es mi opinión, es los detalles de la demanda. Cuáles fueron los artículos que se retiraron de la demanda y cuáles son los artículos que se mantienen. En aquel tiempo, cuando nosotros estábamos analizando esto y lo pusimos en nuestra página, nosotros tuvimos una conversación y aquí está, mire, bastante amplio. De hecho, aquí recoge los artículos que se quedan en la demanda y los artículos que fueron removidos y explica específicamente cuáles fueron los puntos. Está en generacionnews.com. Generacionnews.com, ahí ustedes los pueden encontrar. Bueno, nosotros hicimos un reportaje, le hicimos una entrevista a nuestro abogado en jefe de temas de legales, el licenciado Roy Carrasquillo, quien es analista de Noticias Generación News y Tiva TV. Y Roy Carrasquillo nos dijo que más que la demanda se cayera, como trataron de dar a entender el propio Jay Fonseca o algunos medios, al contrario, esto fue algo malo para NBC, algo malo para Jay Fonseca, y es que el juez filtró la demanda, le sacó todas esas pajitas que le caen a la leche, si lo podemos decir así, y mantuvo los artículos más fuertes para considerar en un juicio sobre una demanda por difamación. Jay Fonseca en aquel tiempo dijo que el arresto de Elías Sánchez era inminente, que esto lo estaban viendo en New York, en el mismo la misma corte que se ven los casos de Cuello Blanco, de la mafia, todo este tipo de cosas. Algunos de esos artículos se le adjudicó, claro, el Centro de Periodismo Investigativo no había dicho esto, pero algunos de esos artículos ellos pudieron decir, no, esto Jay lo leyó en el Centro de Periodismo Investigativo. Bueno, esto se lo quitaron, pero lo que fue opinión de Jay Fonseca, tanto en Telemundo, en Facebook, en todo esto, lo que fue opinión, lo que Jay dijo de que era inminente el arresto, de que era un corrupto, de que estamos hablando de lavado de dinero, de que todo eso se sostuvo y ahora el juez tendrá que analizar este caso en Puerto Rico, pero con las leyes de Florida. Esto se lo vamos a explicar en otro asunto. Pero esto fue lo que dijo Roy Carrasquillo, nuestro abogado, analista de Noticias Generación News. ¿Cuál es el concepto de difamación? Mira, el concepto de difamación es cuando maliciosamente se altera la realidad en perjuicio de otra. O sea que yo digo algo sabiendo quizás con conocimiento que es falso y entonces tratando de hacerle daño a un tercero. Por ejemplo, yo digo ahora de que a Ray Cruz lo vieron sabiendo que es falso, que lo vieron en las protestas del Capitolio. Sí. Por ejemplo, y empiezo a regar esa noticia por ahí como si fuera cierta. ¿Qué pasa? Cuando tú estás haciendo difamación, está también, y es una referencia que hace el tribunal a la parte del hiperbolismo, la exageración. Hay una línea muy fina en lo que es el establecer algo que es cierto a una exageración que puede llegar ya, sabiendo que una información no es cierta, etcétera, a convertirse ya en un acto difamatorio. Una exageración podría ser, wow, este caso se está viendo en el Distrito Sur de New York, que allí lo que se ve son los casos de mafia, los casos de lavado de dinero, eso parece que Exacto. es lo que se hizo en el reportaje. Se exageró. Y ahí todas las cosas. Exacto, que eso fue lo que hizo Jay Fonseca cuando Jay Fonseca dio a entender que Elías Sánchez era Gotti
o que era Al Pacino, o Scarface, y que estaba siendo investigado en New York, y de hecho por eso lo demandaron, y es una demanda que si NBC la pierde, va a marcar un cambio completo en la estructura de hacer periodismo, y Jay Fonseca se va a hacer famoso por el que crea jurisprudencia de qué cosas no se debe decir en un reportaje y cómo en los datos son los datos o en los rayos X en aquel tiempo, ¿verdad? Los rayos X era lo que le tocaba. Se exageró la noticia para dar a entender algo que no era lo que ocurría. No es lo mismo, otra vez, yo creo que hay unas protecciones bajo la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico de lo que es la libertad de prensa, lo que podemos decir y establecer, las cuales son muy amplias y es parte de la razón de que algunas de estas cosas yo creo que se logran eliminar de la demanda. Pero otra cosa es que tú empieces a implicar cosas sabiendo que no tienen nada que ver la gimnasia con la magnesia, de que tienen un efecto. Y aquí, por ejemplo, pues sí, podría llegarse a cabo, es una cosa que se tiene que analizar, pero podría la parte demandante determinar que esa comparación o ese Estuvo de más. Establecer que en la Corte de Nueva York, que por cierto no solamente ve ese tipo de casos, pero de que se ven ese tipo de casos en una misma oración, pues va más allá que una hipérbole, como decir esto es bien malo, esto es bien problemático, sino que hay un esfuerzo mayor. Bueno, y para que ustedes sepan, Roy Carrasquillo, que es nuestro analista y amigo y abogado de Noticias de Generación News, es un experto. Su oficina está en New York, Orlando, también en otros lugares de Estados Unidos. Y es lo que nos está analizando de este punto. Vamos a seguir escuchando. Puede probar que hubo un intento malicioso. Eso es otro análisis que habrá que hacer y tendrá que hacer la Corte, pero definitivamente hay unos elementos donde hay unas expresiones que no están dentro de lo que normalmente uno diría de una corte como el Corte de Nueva York. ¿Y qué tiene que ver también, verdad? Tiene que ver algo la credibilidad de la persona porque el demandante podría decir, oiga, este es un hombre que tiene una excelente credibilidad, tiene programas de radio, tiene programas de televisión. Cuando él dice que a mí me están investigando en el tribunal donde investigan las mafias, esto trae unas repercusiones. Yo me tuve que hasta mudar del país, me tuve que ir a vivir a Miami, mi familia no todos estaba esos elementos segura. de que es malicioso y en perjuicio. Porque estamos hablando de que no es lo mismo que Joey López en la plaza del mercado en Caguas te dice, oye, Ray y Roy de verdad que son problemáticos, dice algo que sea malicioso, a que entonces lo dice en un medio Jay Fonseca, con acceso a... Claro, no, o sea, este es el punto y por qué yo les traigo esto y les quise traer este resumen. Porque cuando los medios de prensa estaban escondiendo el golpe que le dio la corte a Jay Fonseca, y oiga esto que tengo que decir, todos los medios, porque el problema, Jay Fonseca no tiene que estar en Noti1, no tiene que estar en Telemundo para que se esconda esto. Esto lo esconden, o en Tele 11, esto lo esconden porque toda la claque de periodistas se protege. Afortunadamente para ustedes, yo saco esta información, estas noticias que otros medios esconden, pero lo más sorprendente fue que el periodista Oscar Serrano, de Noticel, publica una información que yo todavía me estoy preguntando qué análisis hizo para publicar lo siguiente. Se tambalea la demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca y dice, un juez federal determinó que algunas de las alegaciones del cabildero hizo contra el presentador no se sostienen y que otras podrían desestimarse si no se aporta datos específicos de familia real. O sea, es un punto que yo me pregunto, ¿verdad? Porque este periodista, no solamente es periodista, es abogado, y de dónde él sacó de que se tambalea la demanda, parece que el único que vio ese análisis o maliciosamente trató de tirarle un toallazo a Jay Fonseca. Por supuesto, Oscar Serrano y Jay Fonseca, por lo que se dice, son colegas periodistas, pero también son personas que reciben información por debajo de la mesa del FBI, ambos,
o fuentes del FBI, yo no estoy claro de que sean fuentes, pero por lo menos de que reciben fuentes de que reciben información del FBI escondida por debajo de la mesa sobre los casos, todo el mundo sabe que tanto Jay Fonseca como Oscar Serrano son fuentes del FBI para filtrar información a la prensa. Así que en este caso yo me pregunto, ¿de dónde saca Oscar Serrano esta información? Pero para que ustedes vean, Luis Herrero y Jonathan Lebrón, del Puestos para el Problema, ellos analizaron este asunto. Miren lo que ellos dijeron. Que es algo también curioso, una cosita interesante de cómo es el litigio federal por estos temas. Yo sigo pensando que esto es una demanda peligrosa, sí, porque creo que aquí hay un chilling effect complejo y no sé si en verdad, o sea, como persona que comenta en los medios, pues no me gusta, no me alegra ver a ningún... Pero por otro lado, como tú bien dices, yo creo que Jay, Telemundo y sus compañías aseguradoras que deben estar pagando un fracatán aquí en este asunto, pues pensaban que esto se iba ahora. Que esto no iba a doblar, que esto no iba a llegar en la primera base. Yo, honestamente, no estoy, o sea, obviamente es un chilling effect para todo el mundo, ¿verdad? Pero, y tampoco quisiera que Elías Sánchez y Valerie ganen. Porque pues, Pero una pregunta, ¿verdad, Jonathan? ¿Por qué tú no quisieras que Elías Sánchez y Valerie ganen? O sea, al final estamos teniendo otro periodista protegiendo a los periodistas. Para mí que gane la justicia. Si Jay Fonseca se inventó y utilizó su poder en los medios, su credibilidad en los medios, para decir que una familia o que un matrimonio estaba siendo investigado a nivel de la mafia, que gane el que tenga que ganar. Yo entiendo, digo, respeto, ¿verdad, Jonathan? Tu sentir hacia Jay y tu fidelidad hacia Jay Fonseca, pero en este caso le doy el punto a Luis Herrero, que Luis Herrero es el que Luis Herrero no editorializó con el tema. pero, aquí hay algo también importante que nosotros tenemos que entender, y yo creo que ahí es que está la exposición real de Telemundo y de Jay. Y es que si la demanda pasa de la etapa de descubrimiento de prueba, en descubrimiento de prueba es, Dilo. vamos a abrirla, se abre la compuerta de pedir lo que sea. Y entonces, ahí es que se pone la cosa complicada. ¿Por qué? Porque ahí se, ¿verdad? Lo que estaríamos hablando es que Que tiene que Jay enseñar todo. ¿Quién le habla? ¿Quién le presenta? ¿Quiénes son sus auspiciadores? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién no? ¿Quién le dijo a él que Elías Sánchez estaba supuestamente investigado en New York? O sea, todo eso. pueden preguntarle desde qué comida le compra el perro y si le echó comida ese día que hizo la información, hasta cosas más complejas como cuáles son los auspiciadores de Jay, cómo le pagan, cuáles son los contratos de auspicio, todo ese tipo de cosas. O sea, puede ser tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que independientemente Jay pueda ganar. Miren la indirecta que tira Jonathan Lebrón. Digo, yo no estoy en la mente de Jonathan Lebrón, pero miren la indirecta. Pueden saber quiénes son los auspiciadores de Jay. Pueden saber quién le paga a Jay. Pueden saber qué corporaciones tiene Jay. Y si alguna de esas corporaciones tiene negocios con el gobierno. Pueden saber todo eso. O Telemundo pueda ganar en un negocio donde tu credibilidad es el realty, ¿verdad? El real estate más importante que tiene un periodista, un comunicador, un analista, lo que sea, es la credibilidad. Y en segundo plano, el rigor. Y si aquí se demuestran dos cosas, que dijo información falsa, y segundo, que a pesar de que dijo información falsa, tuvo el rigor de verificar esa información o de mitigar el posible daño de publicar esa información falsa. O pararse y decir,
la información que yo acabo de transmitir o que transmití hace un día no era la verdad, pero Jay Fonseca se mantuvo ahí, se cayó y ahora la pregunta es, ¿cuántas mentiras habrá dicho Jay y Telemundo en Puerto Rico? Esto es. Pues se te van las dos cosas, que son las dos cosas importantes. Tú sabes. Independientemente de la Correcto. De hecho, va a tener millonaria o no con los Lannisters. mira, aquí está lo que dice, tengo el artículo de Oscar Serrano. Algunas de las alegaciones contra Sánchez y Fonte que el juez no desestimó son que el ex secretario de la Gobernación, William Villafañe, y la ex subsecretaria Itza García tenían que procurar todo el tiempo que las contrataciones gubernamentales fueran por competencia en vez de directamente para aquellas cosas que cabildeaba Elías Sánchez. Que Sánchez y Fonte cometió ilegalidades en sus gestiones de cabildeo. Meramente decir que es un cabildero no sería difamatorio, aclaró el juez. Una mención que había un gran jurado investigando al cabildero en Nueva York, expresiones sobre que Sánchez y Fonte habían facilitado contrato a Triple S bajo el Plan Vital y que el ex gobernador había compartido secretos de Estado con el cabildero por la cercanía de su relación. Las desestimaciones, esas son básicamente las que sobrevivieron esta etapa y obviamente las otras que él tiene que justificar con hechos específicos, que entonces veremos si esas también sobreviven luego de que él presente esas alegaciones el 20 de septiembre. Bueno, ahí ustedes ven, así que esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que se presentó en este caso. Todavía nos preguntamos por qué Oscar Serrano dice que se tambalea la demanda. Esa es la pregunta que nos hacemos, pero él tiene también su derecho como periodista a él ver las cosas como él las quiere ver. ¿Pero por qué hice este video? Hice este video porque, gente, cuando nosotros publicamos una noticia aquí, como nosotros publicamos con el abogado Roy Carrasquillo, y nosotros le presentamos a ustedes lo que estaba pasando en el caso de Jay Fonseca, nosotros lo hacemos, nosotros no disparamos de la baqueta aquí. Nosotros no salimos y decimos, ok, mira, vamos a decir esto simplemente, porque sí, porque sería, no, nosotros, ¿qué hacemos? Traemos a Roy Carrasquillo, le decimos, Roy, esta es la demanda, te enviamos la demanda, te enviamos la noticia, esto es lo que sobrevivió. ¿Qué significa? ¿Qué nos dijo Roy Carrasquillo? Roy Carrasquillo dijo, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque el juez lo que hizo fue, de los 20 casos que había, o 20 afirmaciones, él sacó 3 y dijo, esto no. Y mantuvo las más sólidas. El propio juez. Y vamos a poner que el juez desestime 5 más. Todavía van a quedar más. La demanda completa no se va a desestimar. Y va a tener que probar Jay Fonseca de dónde él sacó eso de que estaban investigando como mafioso en New York a Elías Sánchez y su esposa. Y al final, Telemundo va a terminar transando esto. A lo mejor van a terminar llegando a un acuerdo de no se puede decir nada. Y yo espero que Elías Sánchez no ceda, porque aquí, con un acuerdo de esto de confidencialidad, de que no se hable nada de lo que negoció, sería Elías Sánchez también un falso si después de todo esto muere en la orilla. Así que esto es lo que hay. Pero con esto lo que nos dice es que el tiempo nos da la razón. Que los que trataron de desmentir y minimizar lo que nosotros informamos sobre lo serio de esta demanda Jay Fonseca de Telemundo, quedaron en ridículo. Yo soy Ray Cruz. Comparte este video, señoras y señores. Gracias a Rigo Tile, que hace posible este informativo.